Hola, soy Marco Fajardo y esta es una nueva entrevista de Cita de Libros. En esta ocasión estamos con la escritora Natalia Berbelagua, que acaba de publicar su último libro, Fíbula. Natalia nació en Valparaíso en 1985, es artista visual y ha escrito en diversos géneros textos como su debut Valporno y libros como La Bella Muerte. En el caso de Fíbula se trata de una serie de textos que Natalia, o al menos la contraportada del libro, califica como psicoficción. Antes de comenzar quisiera leerles un fragmento para que se hagan una idea. El último día, antes de la catástrofe, subió a la terraza. Se sentó a ver el mar, que se agitaba y parecía un mantel sacudido por los extremos. Vio la punta de la iglesia verde a la araucaria meciéndose a gran altura. Las gaviotas merodeaban los techos de algunas casas con el fin de comerse el alimento de los perros. El barco de los cuerpos torturados esperaba en la izquierda del lienzo una nueva travesía. Parecía ser la decoración interior de una botella. Bueno, Natalia, bienvenida. Muchas gracias. Hola, Marco. Muchas gracias por recibirnos. Y te quería primero preguntar, ¿cuál es el origen de este libro? Bueno, el origen de este libro en realidad partió ya hace varios años. En general me demoro harto escribiendo, pero trabajo varios libros en paralelo. Entonces por eso he publicado tanto en estos 10 años que desde Valporno hasta ahora. Y Fíbula partió el 2015, donde justamente estaba pasando algo que era como bien especial, que daba como esta sensación un poco de acabo del mundo, que era, había sido el terremoto de Coquimbo y estaba temblando permanentemente. Y en ese momento estaba viviendo en un edificio vacío, era como el único departamento habitado, y esa sensación como de estar un poco como a la intemperie y al mismo tiempo un departamento que tenía mucha vista hacia Valparaíso, el mar, qué sé yo, pero había como una sensación como de estar como profundamente sola en ese espacio. Y la verdad que, claro, empezaron a aparecer como las primeras imágenes del libro. En general, como mi escritura es una escritura como bien cargada como hacia lo visual. Hay harta imagen. Entonces, claro, fueron como primeras imágenes que vi, pues como en realidad el mayor contacto que tuve en ese tiempo, porque estaba como bien concentrada en el trabajo, eran los animales que empezaban a aparecer. Palomas que empezaron a llegar, a acercarse a la ventana, después tuve, no sé, ratones en la casa, termitas, hubo como una sensación como de plagas que se iba sucediendo permanentemente. Y a raíz de eso partieron las primeras imágenes que fui desarrollando en el libro. Entonces, esta sensación como de que el mundo teóricamente podría acabarse, es más que nada como que tal vez el mundo psíquico es el que se podría acabar, más allá de lo que pueda ocurrir eventualmente, así pensando en un escenario más bien como apocalíptico. Entonces el libro, claro, la contraportada habla sobre una psicoficción, y en realidad, claro, este libro tiene guiños a la ciencia ficción, efectivamente ocurre como un acabo de mundo en el tema, pero creo que lo más relevante del libro es que presenta como un quiebre de la psiquis al final, como como este asunto del lenguaje, de cómo nos une el lenguaje a la realidad. Y acá en realidad hay como una guerra en torno al lenguaje. Entonces creo que desde ahí parte ese escenario. Ahora, si tú tuvieras que decir a qué género pertenece esta obra, o explicar un poco cuál es qué significa el término de psicoficción, ¿cómo lo podrías explicar? Mira, creo que el asunto del género siempre ha sido algo como, entre comillas, bien discutible en el caso de mi obra y un tanto conflictiva. Este libro es una novela en el sentido estricto de que hay inicio y desarrollo y desenlace, hay personajes que se suceden, hay una protagonista. En el fondo cumple como con ese aspecto como en torno al canon de lo que es una novela, pero está presentada en fragmentos y al mismo tiempo tiene una escritura que tiene harta imagen poética, está más cercano como una prosa poética. Entonces creo que en realidad este libro es un híbrido, como en general han sido todos mis libros.
creo que tal vez el único libro como más formal o más estructurado que he hecho, así como más clásico, ha sido Hija Natural. Pero el resto de mis libros en general siempre estoy como cruzando los límites del género, como que es algo que en realidad, de hecho, creo que hoy por hoy es muy difícil seguir encasillando los libros en género, porque los ensayos están profundamente poéticos, hay novelas que son poesía, poemas que se pueden leer desde un punto de vista totalmente narrativo. Entonces creo que como la manifestación de lo contemporáneo en la escritura hoy por hoy es lo híbrido, es lo heterogéneo, es lo no definido. Me llama la atención, aparte, bueno, por ahí ingenuamente pensé que este texto había nacido en el contexto de la pandemia, pero por lo que tú me cuentas es mucho anterior. Sí, bueno, la pandemia sirvió como para terminar el libro. Bueno, ingenuamente yo había creído que este libro, por todo lo que narras, todo este escenario medio apocalíptico, había sido escrito en el marco de la pandemia, pero por lo que tú me cuentas, es mucho anterior el génesis entonces. Sí, pues este es un libro que se terminó en pandemia, sí, porque me gané un fondo el año pasado y lo terminé en un contexto que ya era muy parecido a la ficción que yo había comenzado a escribir 5 años antes. Entonces creo que fue súper interesante ese proceso, porque de alguna forma los acontecimientos últimos del año pasado, el tema del COVID, de alguna manera como que me daba la razón, como esta sensación un poco como de estar esperando algo que nunca viene, esta sensación un tanto como enrarecida. Y claro, la última parte, digamos, de Fíbula fue escrita ya el año pasado. Eso ya como, con el mundo ya como lo conocemos. Incluso este asunto que planteo con respecto al tema como del acabo del mundo psíquico, o de las posibilidades, por ejemplo, del olvido o del excesivo recuerdo, cosas por el estilo, también me llamó la atención. Creo que tal vez como uno de los coletazos más importantes de la pandemia ha sido como la salud mental de las personas. Entonces también el libro yo creo que logró como en el fondo salir en el momento correcto, tal vez, como que estaba sincronizado un poco como con los acontecimientos. El libro de alguna forma como que esperó. Ahora, si tuvieras que explicarle al lector el término, el título, Fíbula, ¿qué significa? ¿Y cómo está entrelazado con lo que es el libro? Bueno, la fíbula era un tipo de prendedor o de broche que se usaba antiguamente y que hay muchos casos en la literatura antigua, por ejemplo. Los héroes solían ocupar fíbulas para atarse como los extremos de la capa, ¿no es cierto? Este es como un tipo, claro, como un prendedor y un tipo aguja en el fondo que engancha esta parte. Y fíbula me llamó la atención mucho como título porque de alguna manera este objeto cierra el proceso del camino del héroe de alguna forma, este como inicio y el fin del viaje. Y la protagonista del libro efectivamente hace un viaje, y hace un viaje que es hacia otro lugar, hacia otra dimensión, hacia otros espacios, pero también hace un viaje a su inconsciente. Creo que este es un libro que plantea eso, como la protagonista es una especie de heroína a su inconsciente. Entonces, claro, este objeto que de alguna manera une este viaje vendría siendo la fíbula, por eso me pareció interesante el título. Y además, fíbula se parece bastante a fábula. Y este libro también presenta como algunas características de la fábula. Por ejemplo, acá los animales entregan informaciones, hay como un desdibujamiento de los conceptos claves como de lo real, ¿no? Que alguien sale de su casa y toma una micro y va hacia cualquier lugar. Acá hay como hay mucho más como un aspecto de sueños, como bien onírico. Justamente te quería preguntar por qué quisiste hacer este viaje al inconsciente, por qué quisiste explorar el interior.
No sé, yo creo que en la vida una de las cosas más interesantes que podemos hacer los seres humanos es meternos en nuestro inconsciente. Porque ahí es como donde está, no sé, pues los diamantes. Son lugares difíciles de habitar que a veces por intermedio de los sueños ingresamos, ¿no es cierto?, ciertos contenidos que están ahí, pero el sueño presenta una estética de símbolos permanentes. Y por eso es tan difícil el análisis de sueños. Cuando dicen, no, es que soñar con esto significa esto, o soñar con esto otro significa esto. En realidad creo en los símbolos personales. Entonces, como entrar directamente como hacia otro lenguaje, hacia otras formas de lenguaje, hacia otras formas de representación. Y también creo que, claro, el viaje interior presenta como una posibilidad impresionante que es como el autoconocimiento. Y también entrar como un poco lo que hizo Mario Lebrero en su obra, entrar en estos recovecos un tanto oscuros del pensamiento, de las emociones, y hice este libro también porque va muy en sintonía con cómo veo yo la vida. O sea, a mí me interesa mucho el mundo de los sueños, me interesa mucho el psicoanálisis también, es algo como que está permanentemente como en mi cotidiano. Entonces quería entrar a este lenguaje distinto, quería en el fondo escribir esta novela como si fuera un gran sueño, independientemente que no lo sea y que tenga muchas otras lecturas, pero escribir desde ahí, sobre todo llegar como a los símbolos y desplazar un tanto el discurso, ese era como el objetivo. Ahora, para ir cerrando, ¿cómo se enmarca este libro dentro de los anteriores que has escrito? ¿Cómo se emparenta? Creo que todos mis libros son parecidos en algo, que es que creo que tal vez lo más como relevante del trabajo que he estado haciendo en estos años es que son las imágenes que propongo. Es como mi imaginario, es las cosas que me llaman la atención, las cosas que me interesan. Entonces, en realidad, los lectores que tengo casi siempre compran mis libros sin saber a lo que van, en el sentido que a veces puedo publicar poesía, a veces puedo publicar narrativa, novela o cuento, o estos formatos que son más híbridos o diarios, pero creo que lo que les interesa tal vez es como la forma que tengo de ver, como qué cosas me llaman la atención, asuntos por el estilo. Y este libro yo creo que es el libro tal vez más libre que he escrito hasta el momento. Para mí la literatura está totalmente ligada a la experimentación. Yo no estoy como apegada en el sentido estricto de cómo teóricamente se tienen que hacer las cosas, sino que estoy y en eso creo que se engancha con el libro, estoy en un permanente como descubrimiento de historias, de lenguajes, de formas, pruebo con distintas estructuras y seguramente, no sé, de aquí a unos años más voy a poder ver cuál es el lugar efectivo de Fíbula, pero hasta este momento creo que es tal vez como el libro más complejo que he trabajado, y ha sido complejo desde un punto de vista incluso psicológico, porque trabajar con estos temas no es nada fácil y de hecho cuestionarse aspectos que son tan básicos como cómo es que pensamos lo que pensamos o cómo el lenguaje une la imagen, son cosas que incluso en algún momento pueden parecer como un poco enloquecedoras. Entonces fue como un desafío en esos términos, como de así como Odiseo cuando se afirmó al mástil para no escuchar el canto de las sirenas que volvían locos a los navegantes. También tuve que hacer ese ejercicio escribiendo este libro. Entonces creo que es un libro como más bien que no presenta respuestas, es un libro más bien propositivo. No hay algo que te vaya a decir esto efectivamente es. Y creo que con eso le estoy dando una participación mucho mayor al lector, porque finalmente el lector no es el que recibe solamente la obra, sino que en este tipo de libros el lector es un participante totalmente activo, porque seguramente va a hacer otras lecturas y va a llegar incluso a asuntos más profundos que incluso yo ni siquiera pensé en la obra. De hecho, me ha llamado mucho la atención últimamente, he estado leyendo algunas entrevistas y cosas como con respecto como a los aspectos neurológicos, etc.
Y me llamó mucho la atención una entrevista que dio Francis Bacon en una época, y que pensando en su pintura, en la oscuridad de su pintura y en estos como escenarios de movimiento que siempre presentan las caras y cosas por el estilo, él decía que en realidad estaba comunicándose con el espectador de su obra desde un punto de vista casi de cerebro a cerebro, como un poco como neurológico. Es como una pintura que conectaba con otros aspectos, no necesariamente como los aspectos culturales y sociales, sino como algo que iba más profundo. Y claro, si tuviera que decir si Fíbula se parece un poco a eso, yo creo que sería como en el mejor de los casos, como que mi inconsciente le hable a tu inconsciente. Y en el fondo el libro es como este objeto mediador, vendría siendo como la fíbula de ese diálogo entre autor y lector. Última pregunta, ¿qué nos puedes decir de tus próximos proyectos? Es difícil hablar de próximos proyectos porque dejé de escribir en abril. He estado mucho más leyendo y dedicada a otras cosas, pero sí tengo como 3 o 4 libros en proyecto, por eso te contaba al principio que trabajo en paralelo. Pero sí creo que tal vez el que tiene más fuerza hasta el momento es un libro de crónicas. Y también son crónicas bien especiales, no son como las típicas crónicas tal vez a los que estamos acostumbrados, pero sí, pues, me pasé estos últimos años moviéndome bastante. Entonces, de Valparaíso me fui a Santiago de vuelta, porque originariamente soy de Santiago. Después estuve 2 años viviendo en una caleta en el Maule, con muy poquita gente y donde la naturaleza es impresionante en el sentido no solo de la belleza, sino como de la dificultad de la naturaleza. Como alguien que es totalmente urbano, como es otra forma. Después estuve viviendo en el litoral central, en Algarrobo, y ahora estoy de vuelta en Valparaíso. Entonces todos estos tránsitos en realidad ha sido mucho movimiento de personajes, de escenario, cosas como que a veces uno podría decir, son escenarios como bien irreales. No sé, estando en Curanipe alguna vez vi gallinas picoteando vidrio, por ejemplo. Entonces, claro, esas imágenes a veces necesitan como un contexto y me gustaría tal vez terminar ese libro. Ese libro ya tiene hasta título, se llama Mapas Negros. Bueno, Natalia, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito en tus futuras obras. Gracias, Marco, y bueno, un abrazo a toda la gente que nos va a ver o escuchar, como sea, y eso, pues bueno, también aprovecho de contar que Fíbula está en Agua Rosa Ediciones, que es una editorial que tenemos acá en Valparaíso. Entonces, gente también que se sienta llamada a leer este libro pueden contactarse con nosotros en Agua Rosa Lab.